Y en ese caso ya vamos a tener signos de hemorragia interna, ¿no? Irritación peritoneal, aumento en la sensibilidad a la palpación, Bloomberg positivo, todos los signos de irritación peritoneal de un abdomen agudo, ¿no? Y además signos de sangrado, hipotensión, signos de shock, etcétera, etcétera. El laboratorio, en los embarazos ectópicos no complicados, pues nos pueden servir algunas cosas. Por ejemplo, la medición de la fracción beta, troponina coriónica, pero cuantitativa, ¿no? La cualitativa que tomamos normalmente para determinar eso, solo nos dice si está presente o no está presente esa hormona. Pero la cuantitativa hay que medirla. Y no nos sirve la fracción beta cuantitativa si es que solamente la tomamos una vez. Tiene que ser seriada, mínimamente con intervalos de 1 a 2 días. ¿Sí? Porque en un embarazo normal, en la fracción beta cuantitativa, lo que vamos a ver es que se duplica, ¿no?, la cantidad de hormona. Pero en un embarazo ectópico, no. Generalmente se permanece como el primer dato o aumenta muy poco. Otra cosa que nos sirve en el laboratorio es pedirse a 120, sea 5 en hemotoneo. Para esto hay que hacer una culdosíntesis, de la que vamos a hablar más adelante. Progesterona sérica, generalmente menos de 15 nanogramos por ml. En los embarazos normales suele ser más de 20. Y el método de apoyo de repente importante, de apoyo diagnóstico más importante que tenemos, muchas otras cosas en obstetricia, es pues la ultrasonografía, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, ya hemos dicho, un 90%, 80-90% de ese embarazo está en la trompa. Entonces vamos a ver una formación sonoluente rodeada de un halo ecorefringente en la trompa, ¿no?, que corresponde a tejido trofoblástico. Una ecografía Doppler alrededor de ese halo, ¿no? Hay un saco gestacional además, y aumento de la vascularización. Muchas veces podemos masa anexial, un embrión y mucho latido cardíaco, obviamente la trompa muy difícil. Y cuando está complicado, pues muchas veces ya no vemos esta imagen, pero vemos abundante líquido libre, principalmente en fondo de saco, que se debe a hemopericia y signos de shock. Lo que les decía, hacemos una ecografía Doppler alrededor de imagen que se la denomina en rueda. En su interior hay un saco gestacional, la vesícula vitelina y muchas veces el embrión. Lo mismo, son imágenes de embarazo ectópico. Muchas veces con latido cardíaco, les decía. Otro método diagnóstico que nos puede servir, que no está pasando la diapositiva, ahora sí, ¿no? Otro método de diagnóstico podría ser obtener una muestra del endometrio a través de un raspado, un legrado o una aspiración. Bueno, el patólogo nos reporta fenómeno de Aries Stella, es un signo patoneumónico de embarazo ectópico. Otro método diagnóstico invasivo es la culdocentesis. ¿Qué es la culdocentesis? Es la punción por vía vaginal del fondo de saco vaginal con una aguja y una jeringa para obtener el líquido que vemos en la ecografía en el fondo de saco de Douglas, ¿no? Si el líquido que obtenemos es sangre que no coagula, entonces tenemos que pensar en un embarazo ectópico junto con todo el resto de la sintomatología. ¿Y por qué en los embarazos ectópicos esa sangre no coagula? Eso es interesante, porque se han consumido en el abdomen los factores de coagulación.
Y una que, bueno, que a mí más me gusta, pues es la laparoscopía, porque la laparoscopía no solamente nos sirve para diagnosticar, entonces metemos una cámara, ¿no? Generalmente a través del ombligo, y vamos a ver de forma directa, ¿no? El cuadro clínico. Pero además de hacer diagnóstico, la laparoscopía nos sirve como tratamiento. Y en realidad la laparoscopía es la primera opción quirúrgica, ¿no? Ya les digo, más adelante vamos a ver un video de una laparoscopía en un embarazo ectópico que hice hace unos años. Bueno, estas imágenes también son de laparoscopías que hicimos. Aquí vemos, ¿no? Un aumento de volumen en la trompa, generalmente en la región ampular, ¿no? El resto de los órganos pélvicos internos no tiene alteración. Esto muchas veces no se encuentra así. Generalmente ya encontramos embarazos ectópicos complicados, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, la trompa muy dilatada, muy vascularizada, con cambios de color, volumen, etcétera, etcétera. Lo mismo, aquí ya tenemos cierto grado de hemoperitoneo. Incluso si el embarazo ectópico no está roto, va a haber cierto grado de hemoperitoneo porque hay un sangrado que discurre a través de la trompa hacia el abdomen a medida que va creciendo. Obviamente que cuando se rompe la trompa, ese sangrado va a ser muy intenso y si hay un vaso que está sangrado continuamente, pues la paciente va a presentar signos de shock. Lo mismo en este caso, hay un embarazo tubárico bastante grande, a punto de romperse, con bastante hemoperitoneo, ¿no? Lo mismo son imágenes de laparoscopías. Y una vez que hacemos el diagnóstico, tenemos que pensar en un tratamiento. Y el tratamiento del embarazo ectópico es de dos clases, ¿no? Tenemos dos opciones. Podemos hacer un tratamiento médico o podemos hacer un tratamiento quirúrgico. Bueno, si bien la diapositiva aquí dice que el 82 al 95% de los tratamientos de los embarazos ectópicos pueden ser tratamientos médicos o deberían ser tratamientos médicos. En la realidad y en la práctica clínica es al revés. El 90% de los que hacemos son tratamientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se hace diagnóstico muy tarde, condiciona o califica para hacer un tratamiento médico. Pero el tratamiento médico se lo hace con endostáticos, ¿no? La primera opción que tenemos es el metotrexate, pero también podemos utilizar cisplatino. ¿Cómo se usa el metotrexate? Por vía intramuscular por kilogramo de peso, dosis única. Siempre que se usa metotrexate debemos utilizar ácido fólico, ¿no? Produce depresión de ácido fólico. Decía que en un tratamiento médico tenemos que tener criterios, ¿no? Y ver si califica para hacer un tratamiento médico. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Primero, que no sea complicado. Eso quiere decir que el embarazo ectópico no esté roto, ¿no? Si el embarazo ectópico está roto, ni pensar en hacer un tratamiento médico, ¿no? El tratamiento va a ser quirúrgico. Ausencia de enfermedad hepático-renal. Subunidad beta menor de 2.000 miliunidades por ml. Esta es una de las situaciones que generalmente nos condiciona a ya no hacer tratamiento médico, porque las pacientes vienen o se hace diagnóstico tarde, ¿no? Con subunidades beta mayores. Ausencia de actividad cardíaca. Lo principal, masa ectópica menor de 4 centímetros. Si es más de 4 centímetros, vamos para un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento quirúrgico puede ser por una laparotomía, ¿no? Haciendo una incisión en el abdomen, o por lo que les decía, que es la primera opción, ¿no? La laparoscopía, que además de diagnóstica, es terapéutica, ¿no? Nos sirve para hacer tratamiento. Entonces, en los dos casos se puede hacer lo mismo. Se puede hacer una salpingectomía, que es sacar la trompa, que eso es lo que más frecuentemente hacemos.
Se puede hacer una salpingotomía lineal, que es abrir la trompa, sacar el embarazo ectópico y suturar la trompa, ¿no? Se puede hacer una resección segmentaria, solamente de un segmento. Tenemos varias opciones. Muchas veces se puede hacer también una expresión de la trompa para producir un aborto tubárico. Lamentablemente, la gran mayoría de estos tratamientos más conservadores en los que no quitamos la trompa condicionan procesos cicatrizales en la trompa que a futuro podrían volver a producir un embarazo ectópico u otras complicaciones, ¿no? Como esterilidad. Así que a veces hay que pensarlo mucho para pensar en esos tratamientos más conservadores. Bueno, antes de ver el video que les decía, vamos a ver si tienen algunas preguntas hasta aquí de embarazo ectópico. ¿Quieren utilizar el micrófono o respondemos las preguntas del chat? Sí, hola. Doctor, una pregunta. ¿Hay alguna relación con los tratamientos y la edad, digamos? O sea, si es que la paciente de cierta edad se le da más prioridad a cierto tratamiento o a otro. No, el tratamiento no está condicionado por la edad de la paciente. El tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, está condicionado por las condiciones que acabamos de ver en relación a la probabilidad de hacer un tratamiento médico o quirúrgico. No depende de la edad de la paciente. A cualquier edad de la paciente que tenga un embarazo ectópico, lo que tenemos que ver si califica para hacer un tratamiento médico. Y si no cumple las condiciones, hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Doctor, ¿cuáles son las Pregunta. diferencias? Sí, ¿cuáles son las diferencias entre el tratamiento, entre la cirugía laparoscópica y la convencional? ¿Cuáles serían los pros y los contras? Bueno, como ustedes saben, para cualquier otro procedimiento entre la laparoscopía y la laparotomía abierta, pues hay algunas ventajas de la laparoscopía en relación a la laparotomía y también algunas desventajas, ¿no? En relación a las ventajas, el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación es mucho menor en una laparoscopía, ¿no? Muchas veces operamos a una paciente en la mañana y en la tarde ya le estamos dando de alta, incluso con cirugías más complicadas, por ejemplo, una histerectomía laparoscópica, ¿no? La invasividad, esa es una situación importante, ¿no? O sea, que una paciente seguramente va a preferir en relación a la parte estética que tener cicatrices de menos de 1 centímetro, algunas que ni se notan de la cámara que entramos por el ombligo, nunca se va a ver, cicatriz más grande que es del tamaño de una cesárea, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente en la laparoscopía también tenemos dificultades, ¿no? La vía es absolutamente dependiente del material que tenemos muchas veces. Hay muchas veces situaciones que por los puertos que entramos es difícil resolver algunas situaciones. Por ejemplo, en los complicados, cuando hay un plastron apendicular, perdón, un plastron tubárico que está involucrando muchos órganos, ¿no? Muchas veces tenemos que convertir la laparoscopía en una cirugía abierta, porque con los instrumentos que tenemos difícilmente podemos manipular y resolver muy bien estas situaciones. Entonces, así de desventajas siempre. Pregunta. Preguntas, vamos a pasar a ver un video que les decía de una cirugía laparoscópica que hice hace unos 2 o 3 años, de un embarazo ectópico tubárico. Y
Y después vamos a ir viendo el chat, por ahí también pueden hacer preguntas, al final las vamos a resolver. ¿Están viendo el video? Sí, ¿Me doctor. confirman si están viendo, por favor? Ya, perfecto. Bueno, ahí estamos empezando el primer puerto, que es la cámara, que generalmente, bueno, que siempre es umbilical, ¿no? Es un puerto de 10 milímetros, exploramos un poco. Es el único puerto que vamos a entrar sin visión directa, ¿no? Después todos los otros puertos, como vamos a ver a continuación, se entran viéndolos, ¿no? Para evitar producir algún daño en los órganos vecinos. Obviamente por ese puerto también se va a hacer el neumoperitoneo, que sin el neumoperitoneo no podemos hacer la cirugía laparoscópica, ¿no? Limpiando un poco la cámara, solo quiero cada de los puertos para que lo adelante un poco y ya veamos el tratamiento. Entrando nuevamente con el puerto umbilical y ahí estamos poniendo uno de los puertos, ¿no? Generalmente en las cirugías pélvicas ginecológicas utilizamos, yo por lo menos utilizo 3 puertos, ¿no? El puerto umbilical y 2 puertos laterales. El umbilical de 10 o 12 milímetros y los laterales, dependiendo. En el embarazo ectópico uso uno de 10 milímetros y otro de 5 milímetros para poder sacar la rompa, ¿no? O el tejido que podamos obtener por el puerto de 10 años, creo. Vamos a utilizar 4 puertos, ¿no? Y yo sustituyo actualmente utilizar un puerto más, ¿no? Poniendo un manipulador uterino, porque con el manipulador uterino que lo ponemos por vía vaginal, me permite mover el útero a la posición que yo quiero, entonces me es más fácil trabajar solamente con 2 pinzas, ¿no? Eso significa solamente 3 puertos, ¿no? El de la cámara y 2 para las pinzas. Ahí estamos poniendo otro puerto de 5 milímetros. Voy a adelantar un poquito. Bueno, ahí estamos viendo el ovario, ¿no? En este caso, si no me equivoco, es el ovario, sí, es el ovario derecho. Y justamente en este ovario es donde encontramos el embarazo ectópico, ¿no? El diagnóstico ya lo teníamos previo a la cirugía, aquí solamente lo estamos confirmando y resolviendo. Entonces vamos a hacer la apertura del peritoneo que cubre el ovario, ¿no? Y vamos a llegar a explorar un momento y ver de qué manera, con una pinza hook, con un electrobisturí monopolar, que es ese, ¿no? Que se le denomina hook o garfio, ¿no? Es lo mismo. Vamos a hacer la apertura para poder trabajar en el ovario. Bueno, de rato en rato muchas veces hay que limpiar la cámara, ¿no? Para tener una mejor visión. Voy a adelantar un poco para que la apertura del ovario.
Ahí ya hemos hecho la apertura del ovario y estamos con un poco de líquido amniótico que siempre va a haber en el saco gestacional, ¿no? No siempre es posible obtenerlo completo, muchas veces se perfora, pero no hay problema, solo hay que aspirarlo. La idea es sacar el saco gestacional completo dentro del ovario, ¿no? Ahí con el aspirador estamos aspirando el contenido. En este caimoperitoneo, entonces, no hemos tenido necesidad de primero aspiritoneo, porque pues el embarazo no era todavía tan grande como para romper el ovario. En el ovario también, cuando llega a un determinado momento de crecimiento, pues lamentablemente se rompe y va a condicionar un... Voy a adelantar un poquito. Están viendo, bueno, ahorita van a ver. Ahí vemos que estamos extrayendo ya el saco estacional del ovario. Si se dan cuenta, vamos a traccionar hacer un poco de hemostasia y lo vamos a traccionar para poder exteriorizarlo a través de uno de los puertos. Muchas veces para obtener las muestras, por ejemplo en las trompas donde crece más todavía el embarazo antes de romperse, muchas veces necesitamos meter una bolsa de extracción. No se lo puede sacar directo. Entonces, que sacamos la trompa cuando hacemos salpingectomía, tenemos que colocar esa trompa en una bolsa y recién exteriorizar, como se hace en la vesícula, si alguna vez han visto una colecistectomía laparoscópica, ¿no? Pero muchas veces por el puerto es suficiente y pasa, ¿no? La trompa o los sacos gestacionales más pequeños. En este caso, si no me equivoco, lo hemos sacado directamente por uno de los trocars, ¿no? Por el trocar de 10 milímetros. O no recuerdo si hemos metido una bolsa, ahorita la vamos a ver. Esa es una pinza Maryland, ¿no? Es como una Kelly, pero de la laparoscopía. La pinza con la que estamos agarrando el saco gestacional es una pinza Grasper, que se la podría comparar con una Coger de la cirugía abierta, ¿no? ¿Ve? Se está separando todo el saquito y ya tenemos el embarazo ectópico tubárico resuelto, ¿no? Lo único que vamos a hacer ahora es hacer hemostasia y, bueno, sacar ese embarazo. No me acuerdo si hemos metido una bolsa, ahorita lo vamos a ver. Y después vamos a revisar la hemostasia de la trompa, lavar un poco y termina la cirugía. Entonces, la primera opción, vuelvo a repetir, del tratamiento quirúrgico es la laparoscopía, el embarazo ectópico. ¿Cuál es el problema? El problema es que para hacer la laparoscopía hay que tener un entrenamiento, ¿no? Y experiencia. Lamentablemente, la gran mayoría de los ginecólogos no la tienen. Entonces van a ver que generalmente los embarazos ectópicos aquí en nuestro medio son cirugías abiertas, ¿no? Pocos ginecólogos en Cochabamba hacemos la laparoscopía.
Voy a adelantar un poquito. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Quería mostrarles ese video. Quería mostrarles otros también de lo que es más frecuente, de los tubáricos, ¿no? Pero desgraciadamente hemos tenido problemas del internet y ya no los he podido preparar. Pero si tienen alguna pregunta, en este momento les vamos a resolver sus dudas. Voy a revisar un poco el chat. A ver. En casos donde es difícil diagnosticar, ¿cómo se puede sospechar y proseguir? Pregunta AGC. Bueno, en casos de que es difícil diagnosticar, ¿cómo se puede sospechar? No es difícil hacer el diagnóstico del embarazo ectópico. Primero tienes que pensar que puede ser un embarazo ectópico. Si tú tienes una fracción beta cuantitativa y le pides una ecografía y no encuentras un embarazo dentro del útero, lo primero que vas a pensar es que es un embarazo ectópico o es que se ha perdido ese embarazo, ¿no? Y a partir de ahí tienes que indagar. Ahora, dentro del día de la sintomatología del embarazo ectópico, encontrar una masa anexial que tenga amenorrea y que tenga sangrado, pues a altas chances de que fue un embarazo ectópico. Con los métodos de diagnóstico secundarios como la ecografía principalmente, no es difícil ese eco del embarazo ectópico. Peor si es complicado. Si es complicado, pues vas a tener signos de abdomen agudo, signos de peritoneo, irritación peritoneal y pues tienes que hacer una laparotomía para resolver esa situación, ¿no? Ahora, hay otra pregunta. Dice, ¿cuál sería el tratamiento en casos de embarazo ectópico cervical? En casos de embarazo ectópico cervical, el tratamiento es hacer una histerectomía. Parece muy radical, pero ese es el tratamiento. No puedo hacer otra cosa, hacer un legrado, hacer qué, no se puede. Si yo toco ese embarazo en el cuello del útero, haciendo un ejemplo, de repente alguna vez se han equivocado y piensan que es un aborto en curso, meten la legra o la aspiración, es muy vascularizada, vas a tener una hemorragia severa, igual vas a terminar haciendo una histerectomía. Entonces, el tratamiento en el embarazo ectópico cervical es la histerectomía. Milton Andrés dice, doctor, no entendí bien a qué se refiere con la zona discriminatoria. ¿Será que nos podría explicar de qué era eso? No sé en qué parte ha hablado eso. Doctor, la parte de la zona discriminatoria era con relación a la fracción beta. Usted nos dijo que había una... Eso no entendí muy bien. Lo que pasa es que en los embarazos normales, en los embarazos que están en el útero, la fracción beta cuantitativa se duplica cada día, ¿no? Y depende de las edades que están, ¿no? A las 4 semanas de gestación, tú tienes un valor de normalidad de fracción beta cuantitativa. A las 5 semanas otro, a las 6 semanas otro. Generalmente se duplica, ¿no? En el embarazo ectópico tubárico, si tú haces una fracción beta cuantitativa una hoy, otra mañana o en 48 horas, vas a ver que esa fracción beta no se duplica. Aumenta un poco, pero menos de 1000 unidades, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia. Muchas gracias, doctor. Después, no, ¿de qué? En casos de los métodos diagnósticos invasivos, ¿hay alguna indicación específica para usar estos métodos? ¿Aumenta el riesgo de tener embarazos ectópicos complicados? Bueno, los métodos diagnósticos se hacen pues, cuando ya hay la patología, entonces no se va a complicar nada. Dentro de los invasivos que tenemos es la cultocentesis, o sea, meter una aguja en el fondo de saco en una paciente que toneo realmente tiene muy bajo riesgo, ¿no? Es una aguja de las jeringas normales que generalmente utilizamos con un alargador. Ponemos levantamos el cuello, pinzamos y aspiramos, obtenemos un cc's de sangre, ya sabemos primero que hay hemoperitoneo, ¿no? Pones esas o la dejas en la jeringa
Unos 10 minutos no coagula, ya tienes el diagnóstico sumado a todo el cuadro clínico, ¿no? O sea, no son situaciones solas o particulares, sino se tienen que sumar a todo el cuadro clínico. Lo más específico que nos necesita de otras cosas es la laparoscopía, pero nunca vas a pensar en una laparoscopía de inicio, sino los métodos diagnósticos no invasivos, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú metes la cámara, obviamente vas a ver de forma directa qué está pasando ahí adentro y ya vas a tener. Pero riesgos mayores no hay. Después, ¿los anticonceptivos hormonales influyen que se dé un embarazo ectópico? Buena pregunta. No deberían, ¿no? En teoría no influyen, salvo se tomen mal. Si no se toman como te dice tu médico, como está indicado tomar los diferentes métodos anticonceptivos, cada sus formas de tomar, por cierto, ¿no? Sí puedes condicionar alteraciones hormonales que afectan la motilidad en la trompa. Sí puede afectar si es que se toman mal, ¿no? Después, los anticonceptivos, Luledesma dice, no si síntomas presenta un embarazo ectópico roto. En un embarazo ectópico roto, lo primero que, además de que previamente tenía un sangrado transvaginal, tenía un dolor pélvico difuso, además de que al examen antes ya habías notado, si es que se examinaba antes a la paciente, una masa. Cuando se rompe el embarazo ectópico va a haber un dolor lancinante muy intenso. Y a partir de ahí empezamos con signos cardiovasculares. Va a haber taquicardia, va a empezar a haber hipotensión, va a haber signos de irritación peritoneal, ¿no? Bloomberg positivo, signos de irritación peritoneal, ¿no? Que ya te digo, se tienen que sumar al cuadro clínico que has investigado, ¿no?